Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Centicity. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día 11 de diciembre de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, aquí en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Bienvenidos pues a este tiempo devocional. Todos los días tenemos este espacio para comenzar el día de la mano de Papá Dios, en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con todos los hermanos en la fe que nos siguen a través de la plataforma de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes reiterarles nuestra cordial invitación a suscribirse a nuestro canal para que tengan ustedes acceso a las notificaciones de nuestras transmisiones. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita. Enviamos también, antes de comenzar nuestro tiempo devocional, un saludo muy especial a Oscar Salvador Hernández, a Carmen Carduz y toda su familia. Expresamos nuestras condolencias por la partida de la mamá Elba allí en Virginia. Bueno, ya mamá Elba está en la presencia de Papá Dios. Descansó, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, descansó de sus trabajos porque sus obras con ella continúan. Que el Dios de paz, que el Dios de toda consolación, que les abrace, les cubra en este tiempo con su manto de amor, que les dé mucha fortaleza en este tiempo. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por la alegría inmensa de poder conversar contigo, de poder expresarte nuestra gratitud por la vida, Señor, por todas las bendiciones que tú, Señor, derramas sobre nosotros. Gracias porque cada día, Señor, tenemos la dicha, Señor, la bendición de comenzar de tu mano, Señor, recibiendo de ti el consejo, recibiendo de ti la sabiduría que viene de lo alto. Gracias, Dios, porque tú nos recuerdas, Dios del cielo, cómo tú nos amas, porque de tal manera nos amaste que diste la vida de tu Hijo, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Dios del cielo, por tu gracia, Señor, por tu favor, por tus bendiciones, Señor, que día a día, Señor, recibimos de ti, Señor, de tu mano poderosa, tu brazo extendido, Señor, que no se ha cortado para salvar, para rescatar, Señor, Dios del cielo. Aquí estamos, Dios del cielo, en esta mañana, Señor, deseosos de oír tu voz, deseosos de recibir, Señor, tu palabra, tu consejo sabio, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Bendice las familias, bendice, Señor, tu iglesia. Que en esta mañana, Señor, tu luz resplandezca, Señor, en nuestros corazones. Y que en este tiempo de celebración, de fin de año, de Navidad, Señor, nuestro corazón esté dispuesto, Señor, y muy sensible a tu voz, Señor. A estar, bendito Dios, agradecidos por la salvación tan grande que nos diste por medio de tu amado Hijo. Solamente en ti, Señor, está callada mi alma, dice el salmista. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Gracias, Dios del cielo, porque tú eres mi Dios. Mi Dios eres tú, Señor. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán.
Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Aquí estamos en esta mañana, Señor, rindiendo nuestra vida en adoración a ti, Señor. Gracias, gracias, gracias por este espacio. Quédate con nosotros. Háblanos en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día. Tu palabra es la voz que nos habla en la mañana, es nuestra guía en el desierto, es nuestro alimento, es nuestro manual de vida. Bueno, familia, esta mañana vamos a compartir con ustedes en este tiempo devocional un tema que hemos titulado No améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en él. Bueno, la palabra del Señor nos advierte de acerca de tres enemigos con los cuales luchamos los cristianos. Tres enemigos comunes, tres enemigos constantes y permanentes con los cuales tenemos que enfrentarnos. Y es importante que nosotros tenemos que conocer esos enemigos para poder hacer frente y para poder entender que no podemos dejarnos atrapar, que no podemos dejarnos seducir, que no podemos dejarnos dominar. Y el Señor nos advierte constantemente que no amemos al mundo ni las cosas que están en él. Dice allí la palabra del Señor en Primera de San Juan, en el capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros tenemos tres enemigos con los cuales combatimos. Está el enemigo de todos, el enemigo de las almas, que es Satanás, ¿sí? Está Satanás, está el mundo y la carne. Perdón, son los tres enemigos básicos con los cuales nosotros nos enfrentamos. Y el Señor nos advierte de que no amemos al mundo. Amar al mundo es amar a un enemigo, ¿sí? En 2 Corintios 6, 14, 18 dice: no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues, ¿qué tiene comunión la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? He allí el cuidado que debemos tener en las famosas elecciones que nosotros hacemos. Nosotros a veces elegimos mal y el Señor dice que no nos unamos en yugo desigual. Un yugo es algo que une a una persona. Un yugo es una herramienta que se usaba, un madero que se usa, en muchos lugares todavía se usa para arar la tierra con los animales, con los bueyes. En muchas regiones montañosas se usa todavía porque no hay acceso a maquinaria por la pendiente que hay en las montañas. Entonces se requiere arar con animales, con los bueyes, y esos animales van unidos a un madero que unen de sus cachos, detrás de la cabeza, ¿cierto? Unen esos dos animales para que vayan juntos. Eso se llama un yugo. Y para donde va un buey, para ahí va el otro, ¿sí? No se pueden separar.
Y eso lo hacen con el propósito de que los dos multipliquen sus fuerzas, unan sus fuerzas para trabajar y arar la tierra. Entonces dice, no se unan con los incrédulos en yugo desigual. ¿Sí? A veces hay muchos cristianos que hacen malas elecciones, sobre todo cuando se trata de la persona que va a compartir con usted su vida. Y muchas veces ahí están las parejas disfuncionales, las parejas sufriendo porque uno es creyente y el otro es incrédulo. Y entonces no va a haber acuerdo, no va a haber realmente una forma de pensar, ¿cierto? No va a haber un mismo sentir, y esa es una lucha constante y permanente que se da al interior de muchos hogares, lamentablemente, porque se eligió mal. Te dicen, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pues dice, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué relación tiene la luz con las tinieblas? No hay ninguna relación. Entonces, mire cómo el Señor nos habla y nos advierte sobre todo esto. Dice en el verso 15, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué comunión el creyente con el incrédulo? ¿Sí? Es las luchas que a veces se dan en muchas familias, en muchas relaciones, porque el uno ha entendido, ¿cierto?, la bendición que significa seguir a Dios, seguir a Cristo, caminar en las cosas de Dios, en los asuntos de Dios, y la otra persona está renuente, la otra persona más bien se inclina hacia lo mundano. Entonces, por eso el Señor nos advierte sobre todos los peligros de hacer malas elecciones. En el verso 16 dice, ¿y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Mire lo que nos dice el Señor. Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos. Mire, desde el momento en que usted tomó la decisión de aceptar a Cristo, de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, desde ese mismo momento el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Luego nosotros nos constituimos en templo del Espíritu Santo. Ustedes son el templo del Dios viviente. ¿Sí? Entonces dice, ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ustedes. Por eso es importante observar y tener en cuenta lo que Dios nos dice, lo que Dios nos advierte, y en este caso sobre el peligro de amar al mundo y las cosas que hay en este mundo, porque cada vez que nosotros nos enfocamos y nos centramos en el mundo, pues nos estamos alejando de Dios. Dice más adelante, y yo seré su Dios. Dice, andaré en medio de ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice, salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Mire, la vida cristiana denota consagración, demanda consagración. Hay un camino que hay que recorrer que se llama camino de santidad. Y el camino de santidad se transita cuando nosotros nos apartamos del mundo, cuando nos apartamos del pecado y nos concentramos en agradar a Dios. Ese es el camino, la senda de santidad por la cual Dios quiere que nosotros andamos. Entonces dice, por tanto, el Señor dice, salgan del medio de ellos y apártense. No toquen mi mundo y yo los recibiré. Eso es consagración, eso es buscar la santidad. ¿Sí? Yo dije que busquemos la santidad y la sigamos. ¿Sí? Sigamos esa santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. En el verso 18 dice, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas.
serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho ¿quién? El Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso lo ha dicho, lo ha afirmado. Entonces usted y yo estamos llamados a tener en cuenta lo que Dios nos dice aquí en Primera de San Juan, en Primera de San Juan capítulo 2. ¿Sí? Nos advierte sobre los peligros que hay en el mundo cuando nosotros nos enfocamos en amar al mundo y las cosas que hay en el mundo. Ahí en 2 de Corintios 6, 14 al 18. Acabamos de leer este texto, ¿sí? Verso por verso, versículo por versículo, y cómo el Señor nos advierte, ¿sí? Y nos pone a reflexionar qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces, dice el Señor que si nosotros caminamos en pos de Él, Él será nuestro Padre. Él será un Padre para nosotros y nosotros seremos sus hijos y sus hijas, ha dicho el Señor Todopoderoso. La Biblia usa la palabra mundo de 3 maneras distintas. Es muy importante tener esta connotación. En primer lugar, puede referirse a la tierra que Dios creó, ¿cierto? En Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor? Busquemos Hechos capítulo 17, verso 24. Hechos capítulo 17, versículo 24, nos dice la palabra del Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano humana. No habita en templo hecho por mano humana. El Dios que hizo este mundo, que hizo todas las cosas que en él hay, ¿sí? A ese mundo se refiere. En segundo lugar, también puede referirse a la gente que está en el mundo. San Juan capítulo 3, en el verso 16, dice aquí la palabra del Señor. San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí se está refiriendo es a la gente, ¿sí? Se refiere a la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí se refiere ya al mundo como la gente, ¿cierto? Porque de tal manera nos amó al mundo, amó al pueblo, amó a la gente, amó a los hombres, que dio la vida de su Hijo unigénito. Y un tercer, el uso de la palabra mundo la encontramos en San Juan, en Primera de San Juan 2, capítulo 15, donde se amonesta de una manera directa a los hijos de Dios a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es el título de la reflexión que estamos haciendo en el día de hoy. ¿Okay? Entonces, aquí el mundo se refiere al sistema de este mundo, que es enemigo de Dios, que es enemigo del Hijo de Dios, que es enemigo del cristiano, del creyente. ¿Sí? Recordemos que estamos en el mundo. Él nos advierte que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Nuestra ciudadanía es el cielo, es celestial. Estamos aquí de paso. Y mientras estemos aquí, tenemos que vivir enfocados en agradar a Dios. Entonces, este sistema del mundo, al cual se refiere la palabra del Señor, el primer hombre, Adán y Eva, fueron creados a imagen y semejanza de Dios
y le fue dado el dominio sobre toda la tierra. Pero Adán se rebeló contra Dios. Dios lo puso a señorear, a gobernar, a dirigir, a administrar, a subyugar la tierra, ¿sí? Pero ante la desobediencia, el hombre se rebela contra Dios y es destituido. Dice, porque todos hemos pecado, todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Así que el dominio de la tierra pasó a manos de Adán, ¿sí? A manos de manos de Adán a manos de Satanás. Adán le entregó el dominio, le entregó el control, le entregó la autoridad ¿a quién? Al enemigo. Cuando cayeron, cuando se dejaron engañar, las palabras que Satanás le manifestó a Eva, con que Dios te ha dicho, con que Dios les ha dicho. Esa es una estrategia satánica de poner en entredicho nuestra identidad, de poner en entredicho el amor de Dios hacia nosotros. Y eso fue el punto crucial de la caída del hombre. Entonces, el hombre le pasa a Satanás, ¿cierto?, el control. Y por eso la Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Nos dice allí la palabra del Señor en Segunda de Corintios 4. En el verso 4 dice aquí la palabra. Entonces, en los cuales el Dios de este siglo o de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces miren cómo el engaño de Satanás llegó a tal punto de cegar completamente el entendimiento, para que el hombre viva completamente en tinieblas, viva en oscuridad, haciendo cosas que no son agradables, que no son convenientes, que no son del agrado de Dios. Entonces, el problema de Satanás es ¿qué fue lo que hizo? Él organizó al género humano dentro de un sistema mundano, ¿sí?, adoptando costumbres y prácticas propias de este mundo y totalmente aborrecibles ante los ojos de Dios. Estableció un sistema basado en el orgullo, en la ambición, en el egoísmo, en la codicia y los placeres carnales, los placeres pecaminosos que no son del agrado de Dios. Por eso el Señor nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, más las obras de la carne, y ahí en Gálatas 2, en Gálatas 5 nos habla precisamente acerca de eso. Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, tantas cosas que son abominables ante los ojos de Dios. Entre ellas está pues basado en el orgullo, la ambición, el egoísmo, la codicia y todo lo que tiene que ver con los placeres carnales y pecaminosos. Entonces, ¿qué es el mundo? Es la sociedad humana sin Dios. Eso es el mundo. Así tal cual como lo estamos viviendo. Una sociedad que está viviendo apartada completamente. Eso es el mundo. Una vida mundana. La mundanalidad atrae, seduce, porque tiene sus estrategias, porque ofrece placer momentáneo, placer instantáneo, riquezas rápidas, autorrealización, egoísmo, egocentrismo, orgullo, vanagloria. Entonces, eso es lo que el mundo ofrece, y este es el mundo que estamos viviendo. Por eso se habla de que hay un Dios, el Dios de este mundo, que ha cegado el entendimiento de la gente. ¿Quién pues gobierna el sistema mundano? ¿Quién lo gobierna? Sino Satanás
y a través de todos aquellos que abrazan su postura, abrazan su sistema, ¿sí? Y vemos que el gobernante de este mundo es el mismo Satanás, es el que mueve los hilos, es como él tiene todos los hilos como una marioneta, ¿cierto? Como un titiritero que tiene sus cuerdas y con sus manos maneja y dirige los movimientos de la marioneta o del títere. Así está Satanás. Tiene sus cuerdas sobre la humanidad y la maneja como él quiere. ¿Sí? Entonces vemos que el gobernante de este mismo siglo en el cual vivimos es Satanás. Y lo corriente de este mundo está gobernado por Satanás. Efesios capítulo 2, miremos lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu es el que está gobernando el mundo, el espíritu de desobediencia. ¿Desobediencia a quién? A Dios, a su palabra, a sus principios. ¿Sí? Yendo en contra de los modelos que Dios ha establecido, de los diseños que Dios ha establecido, yendo en contra de lo natural, ¿sí? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principado. Por eso habla de que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Tenemos una lucha espiritual, una guerra espiritual. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Vemos un mundo que se rebela contra Dios, una sociedad que se opone, que se resiste a caminar en concordancia con los principios divinos, con los principios de Dios, y adoptando ideologías, adoptando formas de vida, formas de conducta y comportamiento que son contrarios a lo que Dios ha establecido. De Satanás permite que los hombres se encarguen de las cosas, pero detrás de ellos, Él es el verdadero gobernante. Él es el que está moviendo los hilos, y por eso permite, y por eso llegan funcionarios, llega gente con autoridad, y por eso vemos gobernantes completamente ateos, completamente enemigos de Dios, porque son enemigos de Dios, porque son enemigos del sistema de Dios, porque son enemigos de los principios de Dios, de lo que Dios ha establecido, y van en contra de la autoridad de Dios. Entonces permite que esos hombres se encarguen de las cosas, pero detrás de ellos está Satanás. Hay gobernantes crueles, hay tiranos, dictadores que masacran miles y miles de personas cada año con tal de obtener hacer su voluntad, con tal de alcanzar orgullosamente sus metas, sus logros, de conquistar, de subyugar a la gente. Y vemos cómo detrás de esos tiranos, detrás de esa gente que masacra a su propio pueblo, está Satanás trabajando, está Satanás dirigiendo. Él es el príncipe de este mundo. En primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Somos de Dios y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso no nos debe llamar a extrañeza lo que pasa en el mundo, los horrores que están sucediendo, cómo están masacrando gente en toda parte del mundo, en África. Muchos cristianos, miles de cristianos están siendo perseguidos, están siendo asesinados en todos esos lugares donde la fe cristiana es aborrecida por el sistema, por los gobernantes, por gente armada.
Sabemos que somos, dice que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y cada vez el maligno está tomando más control. ¿Sí? Control, porque están llegando con su gente a lugares de importancia, a lugares de preeminencia, a lugares donde los cristianos se han relajado, donde los cristianos han dejado de ese fervor, donde los cristianos han dejado de ser radicales, han dejado de ser coherentes y han abrazado al mundo. Y no vemos en muchos países donde están llegando gobernantes anticristianos, ¿sí? Y son pueblos y son países que tradicionalmente históricamente han sido cristianos, creyentes. Pero ¿qué ha pasado? Que la gente se ha cansado, la gente se ha relajado, ha abrazado al mundo, ha amado al mundo más que a Dios, y por eso, pues si están amando al mundo, el gobernante de este mundo es enemigo de Dios. El príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de la gente. Entonces, ¿cuál es la característica o el carácter del sistema de este mundo? Su carácter básico es el odio contra Dios, el odio contra sus hijos, el odio contra Jesucristo, contra el Hijo de Dios. El Salmo capítulo 2, versículo 2 nos dice que la palabra del Señor. Dice aquí en el capítulo 2 del Salmos: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Independencia. El hombre se quiere independizar de Dios, como lo hizo en el Edén, como lo hizo en el huerto del Edén. Entonces dice que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Los anticristos. El anticristo está operando en este mundo. Y los anticristos es todo aquel que se opone a Cristo. ¿Cuál es el propósito de este sistema mundano dirigido por Satanás? Su propósito es alejar los corazones de los hombres de Dios y evitar que hagan la voluntad de Él, engañándolos con ideologías, engañándolos engañándolos con el sistema, con las cosas de este mundo, como nos lo describe aquí la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1 nos da una perdón, con esta alergia tan fuerte por las bajas temperaturas que tenemos en este tiempo. En Romanos capítulo 1 nos habla de esa radiografía. Siempre he citado este pasaje cuando se trata de hablar de todas estas cosas. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, sus pasiones, de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican y quieren llevar a todo el mundo a que viva lo mismo, a que acepte lo mismo, ¿sí? Y hoy vemos las marchas, hoy vemos organizaciones multilaterales tratando de imponer agendas completamente contrarias a lo que Dios estableció, yendo hacia los niños, adoctrinamiento perverso de los niños a conductas que no son aprobadas por Dios. Ese es el sistema en el cual estamos viviendo. Así que continuaremos hablando de este tema acerca del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces es la advertencia, el llamado que Dios nos hace, y por eso nosotros seguramente tenemos que entenderlo para que no caigamos en las redes, para que no caigamos en la trampa del enemigo, en la cual está cayendo mucha gente y aún muchos creyentes se están dejando extraviar y engañar por el enemigo. Él es el mentiroso, él es el engañador y es el enemigo de nuestras almas. Oramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por la alegría, Señor, que tú nos das de podernos unir, conectar en el Espíritu contigo, Señor, con los hermanos en la fe. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos advierte del peligro en el cual nos encontramos. Nos recuerda que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que nuestro nombre, Señor, está escrito en el libro de la vida. Que pertenecemos arriba, no abajo, Señor. Que estamos de paso. Y mientras estemos de paso, queremos glorificarte, queremos obedecerte y queremos impactar al mundo, Señor, con tu verdad, con el Evangelio, con las buenas nuevas. Gracias, Dios. Llévanos a ser coherentes, Señor, en nuestra vida. Perdónanos, Dios del cielo, si en algún momento nos hemos deslizado a amar al mundo, nos hemos inclinado a lo del mundo y hemos despreciado muchas veces lo tuyo, Señor. Ayúdanos a estar firmes. Espíritu Santo, ayúdanos en nuestras debilidades. Afírmanos, afíncanos, afiánzanos en tu palabra, Señor. Permanecer en ti. El que permanece en ti, oh Dios del cielo, llevará fruto y fruto permanente. Gracias, porque tu palabra nos limpia. Tu palabra nos poda, nos limpia para que vayamos y llevemos más fruto abundante y fruto permanente. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Bendice a tu pueblo en este día y permítenos, Dios del cielo, recordar siempre nuestra herencia, nuestro linaje,
nuestra elección, Señor, y nuestra nueva posición en Cristo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.